Avanzo. El tema de las omisiones. Competencias de la presidencia no hay. Acciones u órdenes no existen, no están acreditadas. Y hay toda una serie de inconsecuencias, que además están de la mano justamente del hecho de que no tenemos a las personas que participaron de los procesos administrativos para saber qué pasó, si hicieron, qué no hicieron, si les ordenaron o no. Bueno, pero ahora estamos en el otro, en la imputación alternativa, es decir, omisiones ilegales. Miren, acá hay una cuestión dogmática. No nos hemos metido, porque ha sido tan bien desarrollado por nuestros colegas defensores, todas las cuestiones dogmáticas, que preferimos usar nuestras audiencias en los temas fácticos y mostrar la prueba y cómo esa prueba descarta la acusación. Pero si uno mira la estructura del Estado, estábamos mostrándolo recién, otra vez ve la distancia que existe entre la presidencia de la Nación y los hechos. Y lo cierto es que no existe ninguna disposición, no hay ninguna norma constitucional, legal o reglamentaria que le imponga a la presidenta, al presidente, el deber de controlar los procesos de adjudicación, ejecución o pago de los proyectos. No hay ninguna norma, no se menciona. En una estructura omisiva, el primer elemento del tipo penal es justamente el deber de actuar. Y el deber de actuar surge de una norma. Bueno, acá no existe ninguna norma, no se puede decidir esto pasó así. No, pero no hay un deber objetivo. Que quieran ingresar en el terreno de lo delictivo para hacer una imputación, bueno, cada cual haga lo que quiera, pero yo tengo el deber de decir que una imputación construida de esa manera es absolutamente incorrecta e ilegal. Pero además, otro de los elementos del tipo penal es la capacidad de actuar. Es decir, supuestamente existe una obligación de actuar. Bueno, ¿cómo se representa esa obligación de actuar en el caso concreto? Es decir, ¿existe alguna capacidad real de control? ¿Resulta fácticamente posible que el presidente ejerza el control de las licitaciones y de lo que va pasando después? Y es imposible. Pero no hace falta ser ni abogado ni nada para saber esto. Pero se lo tuvimos que preguntar. Lo tuvimos que preguntar a uno de los testigos, Alberto Fernández, a ver cómo veía esto. Es decir, ¿cómo funciona la realidad? Yo en este momento, Argentina, en este momento, el gobierno nacional tiene 3.300 obras públicas en construcción y tiene 100.000 viviendas en construcción. Seriamente piensa usted que yo puedo conocer cómo es el trámite licitatorio de cada una de esas adjudicaciones. Eso es imposible. Concreto. Acá se habla hasta el cansancio de los terraplenes, los certificados, si los días de publicidad alcanzaban o no alcanzaban la norma, lo que establecía. ¿Puede el presidente, sinceramente, seamos objetivos, sinceramente, puede decir que sobre esa base se le haga un reproche de defraudación? Y no, la verdad no. Pero hay otra cuestión sobre la que los fiscales trataron de avanzar para decir, ojo, un momento. Eso sería en situaciones normales, pero acá hubo alarmas que fueron desoídas. Alarmas que fueron desoídas. Y nos traen el caso específico de la denuncia de las manifestaciones de Roberto Labaña, que fue testigo en el juicio, y del cual se pretenden extraer consecuencias que ni remotamente surgen de sus declaraciones. Miren, vamos, el alegato de la Fiscalía. Jueces, el propio ministro de Economía hablaba en el año 2005 de cartelización de la obra pública vial y sobreprecios ligados a la vialidad. Y no le estaba diciendo a una persona cualquiera en un contexto cualquiera. Lo decía el ministro de Economía en la Cámara que nucleaba a los empresarios de la construcción. El ministro de Economía de ese gobierno, no un político opositor. Este alerta partía del ministro del propio gobierno, no de un diputado opositor en la Cámara de Diputados.
Y los órganos de control, señores jueces, no hicieron nada, no lo tomaron en cuenta. Claro, ¿cómo lo iban a tomar en cuenta? O iban a realizar alguna acción concreta y a los pocos días el presidente le pidió la renuncia a Labaña, ¿no? Otro mensaje muy claro para todos. Otro mensaje más claro para todos los que quieren y deben controlar. Por supuesto, señores jueces, que la vinculación del pedido de renuncia de Labaña con este acontecimiento, como él bien dijo, no figura en el texto de la renuncia al cargo de ministro que presentó, como pretendió algún abogado en estas audiencias. Empero, señores jueces, el ministro Labaña fue brillante en la contestación que tuvo en esa oportunidad en relación a los motivos de la renuncia. Dijo, estas cosas no se explicitan, se sobreentienden y se interpretan. Y tengamos en cuenta que muchos le dieron esa interpretación. Basta leer las noticias de ese momento. Interpretación que, por otra parte, el propio ministro Labaña, o exministro Labaña, en esta audiencia no descartó, señores jueces. Fíjense cómo se tergiversa, ahora vamos a mostrar cómo se tergiversa lo que dice un testigo. Y encima se jactan. El fiscal dice, en el año 2005, Roberto Labaña denunció la existencia de cartelización. A continuación, consecuencia, Néstor Kirchner le pidió la renuncia. En función, le pidió su renuncia en función de lo que había dicho en la Cámara Argentina de la Construcción. Vamos a ver la verdad. La verdad. La denuncia formulada en la Cámara de Comercio no tiene ninguna vinculación con las obras que se investigan en esta causa. Primera cuestión. Segunda cuestión. La denuncia o manifestación, tampoco sabemos qué es, que hizo Roberto Labaña en esa oportunidad, fue archivada por la justicia. Tercero, Néstor Kirchner no tuvo, ni tenía, ni debía tener ninguna injerencia en la investigación administrativa iniciada a raíz de la denuncia de Roberto Labaña. O sea, a ver, explico. Es decir, hace una denuncia, y entonces le preguntan, dice, pero ¿y cuando usted hizo esta denuncia, cómo es que el presidente Kirchner no actuó o no hizo algo? Bueno, y esto lo pregunta a la Fiscalía, expresamente, le pregunta esto. ¿Y qué contesta Labaña? A ver. ¿Recuerda que otros funcionarios del gobierno tomaron conocimiento de este informe que usted está haciendo mención? El presidente de la Nación. ¿Quién era en ese momento el presidente de la Nación? El doctor Kirchner. Ante esta situación, ¿se tomó alguna medida? No, es que no, en principio no tenía ninguna medida que tomar. Cuando interviene la Comisión de Defensa de la Competencia, no debe haber interferencias, porque si se llega a alguna conclusión que amerite una denuncia, esa denuncia puede después caerse por razones de orden formal, por la intervención de gente ajena a la Comisión de Defensa de la Competencia. De manera tal que el camino era el secretario de Estado del área que encomienda el trabajo a la Comisión de Defensa de la Competencia, y de ahí en más la autonomía de esta comisión para proceder. Quieren sacarle jugo a una declaración, y cuando le preguntan expresamente, dice, ¿quién es el presidente? Néstor Kirchner. ¿Y cómo no hizo nada? No tenía nada que hacer, no podía hacer nada. Pero después vemos lo que decía la otra, también decía la Fiscalía al principio, decir, bueno, pero aquí hay cosas que se especulan, que hay cosas que no se dicen. Y cuando Labaña es preguntado expresamente sobre los motivos por los cuales renuncia, cuales se le pide la renuncia, él empieza diciendo hay 4 motivos. Uno tiene que ver con la manifestación ante justamente
la Cámara de la Construcción, es lo que venimos hablando. Otro con relación a una cumbre que se había presentado en la ciudad de Mar del Plata. Ese sería el segundo. El tercer motivo es que, a pesar de la instrucción presidencial de que los funcionarios de su gobierno no tenían que ir a un evento celebrado por IDEA, él fue, y cuenta un cuarto motivo, y lo desarrolla diciendo, mire, acá en realidad se había producido una circunstancia política que modificaba el panorama. Ya no había un cogobierno. Ya el presidente se había consolidado con su caudal político propio y quería tomar él mismo la rienda de los procesos económicos. Bueno, estos eran los motivos. Bueno, y cuando le piden a Labaña precisiones, miren lo que contesta. Como le digo, las dos primeras fueron especulaciones de diverso tipo que yo no puedo confirmar. Las dos últimas, las que tienen que ver con asistir a un lugar que el presidente prefería que no se fuera, y la última que le acabo de señalar. Lo dice expresamente. El tema de la denuncia son especulaciones periodísticas, yo eso no, y habla sobre concretamente cuál es lo que él entiende cuál fue la razón. Pero no obstante, se le hacen decir al testigo lo que el testigo no dice. Bien, ¿qué otras alarmas se mencionan? Bueno, las supuestas alarmas desoídas son las observaciones de la AGN. Y se hace centro específicamente en el informe que fue elaborado por Leonardo Despuy, que se menciona hasta el hartazgo. En todo el tiempo, en todos lados se menciona esto. Lo primero que tenemos que aclarar es que este informe no es un informe de auditoría. Esto es un informe que tiene eminentemente un contenido político y que expresa la opinión del ex auditor general de la Nación. Es su opinión. ¿Y por qué digo esto? Porque esta diferenciación de opiniones personales a dictámenes de la AGN institucionales está reglamentado en una resolución de la AGN 26 del 12 que dice: únicamente deben ser considerados informes de auditoría atribuibles a la AGN aquellos aprobados por el Colegio de Auditores Generales mediante el dictado de las resoluciones. Y se publica. Bueno, esto no es un informe de la AGN. Es una opinión respetable. Yo no voy a ponerme a cuestionar la credibilidad de una persona que, entiendo, falleció. Pero en aquella época había cuestionamientos sobre la manera en que se conducía la AGN, la existencia de personas que supuestamente no cumplían funciones, o de alguna manera la colaboración en actividades políticas, que excedían las competencias institucionales. Pero lo cierto es que la AGN nunca presentó una denuncia a partir de estas consideraciones. Es decir, si lo consideró y no lo denunció, no lo pueden traer acá al juicio dándole un contenido que el informe no tiene. Pero vino otro jefe de auditoría u otra persona de auditoría de la AGN, importante, Alejandro Nievas, que es una persona de la íntima confianza de Leandro Despuy, que lo acompañó en toda su gestión, y que fue traído al juicio, o fue traído a la etapa, creo, de la instrucción, si no recuerdo mal, porque había hecho declaraciones en los medios de comunicación muy graves. Miren, esto es lo que en su momento Alejandro Nieva declaró ante los medios de comunicación. Los informes que han alertado de lo que estamos viendo ahora en Vialidad Nacional, en los casos de corrupción, en servicios públicos, en transporte, en aguas también, ¿no han presentado informes? Por supuesto que sí. Esta es nuestra tarea, es nuestro cometido legal y constitucional. De hecho, nosotros hemos advertido varias veces en cada informe a la administración que terminó, la administración kirchnerista, sobre graves irregularidades en distintos aspectos de cómo se gestionaban los recursos públicos, lo que acabas de mencionar, la obra pública.
Nosotros hemos advertido acerca de diversos mecanismos que posibilitaban o habilitaban que terminemos con sobreprecios en la obra pública. ¿Sí? Primero hablamos de la discrecionalidad. La discrecionalidad es uno de los requisitos condicionantes fundamentales para que haya corrupción. Los funcionarios que tienen amplia discrecionalidad la tenían y posibilitaban estos resultados que estamos viendo hoy. Discrecionalidad para elegir dónde se hace la obra pública. Por ejemplo, habilitar o no recursos para una provincia en desmedro de otras. Santa Cruz, con el 1 y pico % de la población, recibía el 13% de la obra pública. Discrecionalidad para elegir a qué empresarios se dirigían las obras. En el caso de Santa Cruz sabemos que, bueno, era Lázaro Báez o era Cristóbal López. Enfoquémonos en lo que ahora conocemos masivamente, que es el caso Lázaro Báez. Sobreprecios en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Ustedes advirtieron, no de Lázaro Báez, pero que había empresas que ponían sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz. Lo hicimos, no solo en Santa Cruz, en todo el país. Hemos hablado, y nosotros ya desde el año 2008, 2006, estamos advirtiendo de estos sistemas que implicaban sobreprecios en la obra pública. ¿A quién la advirtieron? Al Poder Ejecutivo. De nuestros informes van al Poder Ejecutivo, al jefe de gabinete y al organismo auditado, como así también al Congreso. Bien. En síntesis, sobreprecios, discrecionalidad, corrupción, fondos incorrectos mandados a Santa Cruz, eligen a los empresarios, Lázaro Báez. Bueno, muy bien. Vamos a verlo ahora declarando ante ustedes, señores jueces, cuando se le hacen preguntas sobre irregularidades en el presupuesto, irregularidades en la ejecución, a ver qué es lo que contesta ahora bajo juramento de decir verdad. La misma persona, no es el hermano de Alejandro Ño, es la misma persona. Respecto de los presupuestos que rigieron en la República Argentina, voy concretamente a los años en que ustedes emitió funciones, de 2009 a 2015. ¿Se efectuaron desde la AGN o sabe sector algún tipo de observación o advertencia especial respecto de los presupuestos que se votaban? ¿Cómo? No entendí bien la pregunta. Respecto de los presupuestos que rigen en la República Argentina, y hoy desde la fecha en que usted está en el cargo de 2009 a 2015, se sabe, tiene conocimiento, si se efectuaron desde la AGN algún tipo de observación o algún tipo de advertencia especial en cuanto a los presupuestos y también respecto de las cuentas de inversión. No hemos hecho advertencias especiales de ningún tipo sobre el presupuesto. En los informes en particular se puede hacer una evaluación de que si normalmente tenemos informes del primer trimestre, del primer semestre, de la ejecución presupuestaria. Le hacemos un informe al Congreso antes de que pueda, generalmente debieran estar, a veces no lo han estado en tiempo y forma, de cómo va la ejecución presupuestaria, para que el Parlamento tome nota de cómo está el Poder Ejecutivo ejecutando el presupuesto que aprobó el año anterior. Pero más que eso. Tiene conocimiento que provincias o municipios recibieron mayor cantidad de recursos por esa vía durante los años 2012 a 2015. Mire, digamos, no puedo afirmarlo porque lo hayamos, creo, lo habremos visto, porque hayamos hecho una auditoría en particular. Así que tengo, digamos, una idea de eso. La idea sería que, en atención a su rol en la AGN, si está en condiciones de poder responder la pregunta que le formula la Fiscalía. No por algo que yo haya, digamos, tengo un concepto, pero formado tal vez que en este momento por noticias periodísticas o por eso no me parece que lo deba señalar aquí. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Hay un señor que está en la AGN, va a un programa periodístico y dice:
corrupción, obra pública, sobreprecio, Baez. Viene al juicio y dice, no, yo la verdad que no sé. Noticias periodísticas. Le pregunta a usted, doctor Gorini, expresamente, y no me acuerdo. Esto es la muestra más patente de lo que es este proceso judicial. Un proceso judicial real, que es el que llevamos acá, y un proceso judicial ficticio que se lleva fuera de los tribunales. Y cuando los testigos vienen acá, contestan así. Es la misma persona. Por eso mostramos el programa periodístico, porque es terrible, es impactante ver esto. Impactante. Y hablan de un organismo, estamos hablando de un organismo técnico, y que supuestamente se desoyeron las alarmas. Y vieron que no había alarmas. Y que la opinión de Depuy es una opinión de Depuy, nada más. Nada menos. Pero si hay una circunstancia, miren, que es concluyente para descartar cualquier tipo de posible responsabilidad de omisión, de acción ya vimos que no tiene, pero de omisión en cabeza de la Presidencia de la Nación, es lo que pasó acá dentro de tribunales. Las denuncias fueron judicializadas en el año 2008, y hay un juez y varios fiscales que estuvieron interviniendo durante todos esos años que coinciden con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Jueces y fiscales que tomaban conocimiento directo de todas estas obras, pedían los informes, y nunca dispusieron ni siquiera una medida destinada a hacer cesar supuestamente el delito. Pero además, ahora, cuando termina el juicio, en el alegato de la Fiscalía que dice que estaban todas estas alarmas, al propio tiempo hace esta manifestación. La sociedad debería estar orgullosa y tranquila de saber que existen personas tan valiosas dentro del Ministerio Público Fiscal. Nuestro aporte, así como el de los fiscales, jueces, funcionarios y empleados que con gran vocación de servicio han trabajado en este caso, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de juicio, ha cumplido un mandato constitucional. En especial, quiero reconocer públicamente el trabajo realizado durante la instrucción por los fiscales doctores Gerardo Polichita, Ignacio Máiquez, y por el juez de la causa, doctor Julián Ercolini, que fue la base sólida por la cual pudimos llegar con nuestra intervención a una certeza absoluta sobre los hechos objeto de esta causa. Otra vez, miren, al momento en que el juez Ercolini remitió las actuaciones de la causa madre a la provincia de Santa Cruz, ya se investigaban 45 de las 51 obras cuestionadas. Y tenía conocimiento de todo esto. ¿Vio algo? ¿Encontró alguna alerta? No la encontró el juez que investigaba y quieren que la encontrara la presidenta. Este es el nivel de grotesco. Pero además, si faltara algo, la provincia de Santa Cruz, a donde fueron las causas, también había dictado sobreseimientos. Entonces, ¿me pueden decir de qué elementos se van a agarrar para decir que hay una omisión en el deber de actuar, cuando todo lo que actuaba la justicia convalidaba lo que estaba pasando, o por lo menos no levantó un dedo para decir esto no tiene que ocurrir? A estos son los que hay que agradecerle, la sociedad le tiene que agradecer. Y yo creo que sí, pero por no haber hecho lo que se le pedía del poder político o de algún poder político, porque actuaron legítimamente durante esos años, del año 2008 al año 2015, y las cosas después cambiaron, y no cambiaron para bien, cambiaron para mal.